Buenas noches y bienvenidos nuevamente. La historia que contaré esta noche es relativamente nueva. Sucedió apenas hace unos meses. Héctor, nuestro protagonista, llegó a ser el líder de unas fuerzas especiales dentro del ejército. Su carrera militar fue impresionante. Se enlistó desde pequeño y comenzó a cosechar logros rápidamente. Desgraciadamente su carrera militar terminó muy rápido, debido a que en una de las misiones de alto riesgo, él sufrió una herida en la pierna, que aunque no lo incapacitaba, ya no le permitía desempeñarse de la manera en la que se le requería. Se le dio baja del ejército, pero se podría decir que él tuvo suerte. Aún era una persona joven y recibía su pensión. Podía disfrutar de la vida. Pero él realmente nunca fue del tipo de personas que se están quietas, que dejan la vida pasar. Supuso que tal vez por el entrenamiento que recibió, el cual incluía desde el rastreo de personas hasta manejar situaciones complicadas, le pareció buena idea poner un negocio como detective privado. Y así fue. Su negocio, aunque no fue un gran éxito, no fue particularmente exitoso, pero lo entretenía lo suficiente para sobrellevar el día con día. Eran casos sencillos, donde principalmente se atendían casos como maridos que sospechaban infidelidades de sus esposas, alguna persona buscando algún familiar desaparecido. Realmente no eran cosas muy especiales, pero era lo que él necesitaba, era lo que llegaba de día a día, hasta el día que lo cambió todo. Llegó una pareja un poco mayor, ya en los 70s, preocupados buscando a su hija. Lo que él pensó que sería una búsqueda de rutina, pensando que tal vez la hija simplemente ya no quería saber nada de sus padres, se dio cuenta que no era así. La hija era una profesionista, tenía un puesto muy importante en una cadena hotelera. Era la arquitecto encargada de supervisar la obra, un hotel muy importante que se construiría en la playa. Le parecieron extraños algunos detalles del caso de la desaparición. Como le contaron sus padres, ella ya tenía 15 días de haber llegado a la construcción. Todo había estado sin problemas, no había habido ningún percance. Y un día, simple y sencillamente, ella salió como acostumbraba todas las noches, tal vez a algún restaurante, tal vez a alguno de los bares de la zona. Y al otro día simplemente no se presentó a trabajar. Ella era una mujer muy responsable, así que en el momento de su desaparición se reportó a las autoridades inmediatamente. El detective continuó recabando información, preguntándole a sus padres qué dijo la policía acerca de la investigación. Ellos le informaron que de momento se manejó como si fuera un secuestro. Pero cuando pasaron los 3 primeros días y no se tuvo ningún informe de alguna aparición en un hospital, en alguna morgue, y como no sabía nada de ella y considerando que el puesto era un puesto muy bien remunerado,
Pues el policía simplemente lo dejó como un secuestro, esperando que los secuestradores se comunicaran con la familia. Desgraciadamente esto no pasó. Cuando los padres fueron a contactar al detective, ya había pasado más de una semana de la desaparición de la joven. El detective, aunque un poco intrigado por el caso, consideró brevemente rechazar el caso. Él prefería la comodidad de trabajar en su ciudad. No le gustaba mucho el desplazarse a otros lugares. Le gustaba cómo funcionaban las cosas ahí. Pero después lo consideró mejor. Ya tenía muchos años con su negocio y desde que lo había abierto no había tenido un descanso, unas vacaciones. Así que aprovechó la oportunidad. Es decir, había un caso en alguna playa, en algún lugar. Podía darse ese lujo, vaya. Además, la pareja podría ayudar un poco con los gastos debido a la investigación. Lo estuvo meditando unos momentos y decidió aceptar el caso. Me relajo un poco, voy a la playa, me relajo en una hamaca, tomo una bebida. Sí, al parecer todo fue una buena idea. Recopiló toda la información de la persona a la cual debía encontrar. Y esa misma noche él fue a la central de camiones para dirigirse a su destino. Era algo lejos y tomaría toda la noche en llegar. Aunque muchas personas hubieran preferido tomar un avión para llegar en un periodo de tiempo más corto, él siempre había disfrutado mucho viajar por las carreteras. De hecho, él disfrutaba mucho viajar de noche. Le encantaba perderse en sus pensamientos viendo los prados, viendo las sombras que se formaban en el camino, viendo los objetos. De vez en cuando podía ver alguna que otra estrella fugaz. Era algo que no podía describir, pero lo llenaba de mucha paz. Además era práctico debido a que podía descansar en el camino y llegar en la mañana con energía y listo para trabajar. Y así fue. Llegó ese día, relativamente temprano, llegó a las 6 de la mañana, apenas estaba comenzando a salir el sol. Lo primero que él hizo fue buscar un lugar donde él pudiera alojarse, que al mismo tiempo le sirviera como una base de operaciones. Como en parte eran sus vacaciones, no escatimó en gastos. Vio por internet una cómoda cabaña que se encontraba se encontraba sobre un cerro. Él siempre había disfrutado de la soledad. No le gustaba tener que estarse peleando con vecinos molestos que pusieran música o niños llorando. Él siempre había disfrutado mucho de la soledad, de tener un espacio propio. Se instaló, acomodó sus cosas, conectó su computadora para iniciar sus investigaciones en internet. El primer paso lógico fue ir a la comisaría de policía para continuar su investigación. Era un pueblo playero, pequeño. Más adelante había un destino turístico muy solicitado por las personas. Así que las personas que llegaban a ese pueblo solo llegaban de paso para dirigirse al próximo destino, un poco más importante, más llamativo. La gente no solía quedarse ahí. Así que la estación de policía del pueblo era un tanto humilde, era pequeña y contaba con muy pocas unidades, pocos elementos activos. Pero bueno, ellos eran los que estaban organizando el caso, así que se dirigió en cuanto se encontró listo. Debido a que era un caso que todavía estaba abierto, la policía no pudo dar muchos detalles, solamente lo que ya sabía, que se consideraba como secuestro, pero dijeron que fue alrededor de las 11 de la noche, en una zona un poco despoblada que se encontraba entre la zona turística y el lugar donde ella se estaba hospedando.
Al saber la dirección donde fue secuestrada, él quiso ir a ver el lugar. Se dio cuenta de que solamente la zona de la playa y un camellón que conecta la carretera con la zona de la playa eran la única parte, digamos, visualmente bonita, agradable, debido a que intentaban atraer un poco el turismo de la zona. Pero más allá de eso eran casas humildes, personas tranquilas, trabajadoras. Se informó acerca de cómo estaba la seguridad en el pueblo, pensando que tal vez fue un asalto que salió mal, pero no, era un pueblo tranquilo, trabajadora. La mayoría se dedicaba a la pesca y el resto de las personas se dedicaban a trabajar un poco en los pequeños restaurantes, los pocos bares de la zona. Realmente el hotel que iban a construir iba a ser algo completamente nuevo para esas personas. Era una gran oportunidad de incrementar su calidad de vida, debido a que traería mucho más turismo, mucho más dinero, que de una u otra manera ellos podrían recibir. Él se encontró frustrado, debido a que en otros de sus trabajos normalmente habían pistas más claras. Al encontrar este lugar, se dio cuenta de que era una zona residencial muy pacífica. No se veían marcas de graffiti o indicativos de actividades de pandillas. Así que al parecer eso no iba a rendir frutos. Decidió ir al trabajo de la joven, a entrevistar a sus compañeros, a sus amigos en el trabajo, ver si ellos sabían algo, algún otro dato que se le hubiera pasado a la policía. Tal vez estaba frecuentando románticamente a una persona, o alguna amiga con la cual platicara o saliera de vez en cuando. Cualquier información era buena. Al llegar, sus compañeros cooperaron con el agente, realmente querían ayudarlo, se sentían preocupados por ella, pero tampoco pudieron aportar demasiada información. Ella era una chava simple, honesta. A pesar de ser una mujer joven, su vida se centraba principalmente en el trabajo. De momento no tenía una relación sentimental con una persona. En su tiempo libre solamente se dedicaba a adelantar el trabajo. Salía un poco a cenar, que realmente era lo que ella más le gustaba, y de vez en cuando una copa en un bar para desestresarse. Toda esta situación comenzó a desesperar a la gente, debido a que no encontraba ninguna pista que pudiera seguir. Después decidió ir al lugar donde se estaba haciendo la construcción, donde se estaba haciendo el hotel. Quiso ver cuál era su trabajo en sí. Ella había diseñado principalmente la forma de la estructura, aunque obviamente cuando construyes una edificación de ese tamaño no es obra de una sola persona, es el trabajo de muchas personas, pero ella era el arquitecto principal. Se notaba la influencia de su trabajo en su obra. El hecho de ver esa obra en construcción, en crecimiento, tal vez se motivó más por encontrar a la joven. Él quería que ella viera los frutos de su trabajo. Regresó a la cabaña donde se estaba hospedando y comenzó a trabajar toda la tarde. Oscureció y él seguía buscando. Comenzaban a surgir teorías en su mente, las analizaba. Desgraciadamente las teorías colapsaban por falta de sustento. Tanto podía haber sido secuestrada como decía la policía. Tal vez los secuestradores no sabían a dónde pedir el rescate. A lo mejor un asalto había salido mal y la habían asesinado. Eso podía haberse abierto un hoyo en la tierra y se la había comido. Todas las opciones eran posibles. Nadie había visto nada, nadie sabía nada. A pesar de que en algún momento llegó a considerar la teoría de que tal vez la policía estaba encubriendo algún grupo criminal, se dio cuenta de que la policía realmente estaba intentando encontrarla, hacía lo posible.
y en ese momento se dio cuenta que ella no era la única persona que había desaparecido. Era un poblado pequeño, de alrededor unos 5,000 habitantes. El hecho de que una persona desaparezca, a diferencia de las grandes ciudades, no es algo muy común. Y alrededor de unos 3 meses a la fecha habían desaparecido entre 15 y 20 personas. Realmente era algo alarmante. Tal vez esta fue la primera pista que él pudo discernir, debido a que en el informe que la policía le brindó, donde se mostraba esta información, se dio cuenta que las obras del hotel habían iniciado exactamente cuando los secuestros o las desapariciones habían comenzado. Tal vez los residentes de la localidad estaban enojados por la construcción del hotel, pero eso no parecía muy lógico. Él había visto en su experiencia cómo personas cercanas a la obra, es más, todas las personas del pueblo se encontraban emocionados por este acontecimiento. Pensó que tal vez alguna de las personas que llegó con la constructora, algún trabajador, algún albañil, empleado, no sé, era un enfermo desquiciado que estaba matando inocentes. Tal vez era un enfermo o le producía placer. Todas esas teorías estaban en su mente. Solamente había encontrado ese pequeño patrón entre el comienzo de las desapariciones y el comienzo de la construcción, aunque todavía no sabía cómo encajaba con el resto de la evidencia. Cuando él se dio cuenta de la hora, ya era alrededor de las 12 de la noche. Pensó en tal vez irse a acostar, pero la emoción del caso, la adrenalina, la intriga de querer resolver el misterio no lo dejaba. Era demasiado importante, aunque él ya estaba cansado de estar sentado en la silla toda la noche investigando y recabando información. Así que tal vez estirar las piernas sería una buena opción. Él se puso de pie, yendo a la cocina. Había comprado una pequeña despensa, comida sencilla, rápida. Se preparó un sándwich y se sirvió una cerveza. Intentó relajarse un momento. Tal vez el hecho de respirar, de olvidarse por un momento, le ayudaría a encontrar la respuesta. El lugar donde se quedaba tenía una pequeña terraza. Considerando que la cabaña se encontraba arriba del nivel del mar, se tenía una vista muy hermosa del poblado y posteriormente del océano. Se sentó en una silla, tomó su cerveza, tomó su sándwich y comenzó a relajarse un momento. A lo lejos pudo notar entre unos matorrales como si hubiera una persona vigilándolo. La vida militar, el entrenamiento que él recibió, lo había hecho muy bueno para percatarse de esas sutilezas que tal vez el resto de nosotros no notamos. Cuando el movimiento de una rama se debe al aire o debido a que hay alguien ahí, él no reaccionó inmediatamente, pretendió que no lo había notado. Se puso de pie, entró tranquilamente a su casa, fingiendo que todo estaba bien. Se preparó otro sándwich, pero aprovechó un momento estando en la cocina para tomar uno de sus binoculares. Desde otra ventana se asomó para ver mejor a la persona que estaba espiándolo. Más aún, tal vez le preocupó que era un asaltante. Tal vez lo que le había pasado a la chava estaba a punto de pasarle a él. Podía notar una figura humanoide entre los arbustos, pero a pesar de que sus binoculares eran de grado militar y contaban con visión nocturna, él no podía distinguir lo que había ahí. Era una falta total de luz. Se podía ver una silueta, pero en sí el objeto era algo completamente negro. Él de momento continuó
como si nada, continuó con su rutina, volvió a salir. Decidió esperar para ver qué pasaba, qué movimiento tomaba esa cosa. Él aseguró la cabaña, puso seguro a todo y quiso ver qué era lo que pasaba. Se dio cuenta que la sombra ya no estaba. Después de unas horas continuó investigando. Al día siguiente regresó a la construcción. Esta vez ya no fue a la oficina, esta vez fue a los albañiles, con las personas que estaban a cargo del trabajo pesado. Tal vez alguno de ellos había tenido un problema con ella, a alguien no le parecía como ella hacía las cosas, no sé, pero valía la pena investigarlo. Yo investigando el caso, se dio cuenta de que realmente él no había tenido problemas con ninguno de sus compañeros. La mayor queja que tuvieron los empleados era que al estar escarbando los cimientos se encontraban demasiadas rocas en el área. Constantemente tenían que estar picando y dinamitando para fragmentar toda la roca que se encontraba en el área. Eso ya había retrasado demasiado la obra. Había un extraño rumor entre los trabajadores, y era que hacía mucho tiempo ahí había vivido una bruja, una poderosa hechicera, y que todas esas rocas eran de un castillo que ella había construido, un castillo que al parecer durante la conquista fue demolido. Era conocimiento del pueblo que ahí se encontraba el castillo de la bruja. Pero bueno, ¿qué lugar no tiene su leyenda? Él decidió no darle demasiada importancia y continuó con las pistas con las que contaba. Se informó con los medios de comunicación locales. Había una pequeña imprenta en el poblado que manejaba un periódico local. Ahí platicó con un reportero acerca de la situación que existía acerca de la construcción del hotel. Este le informó que no habían habido incidentes notorios. Le preguntó acerca de las desapariciones de las personas. El reportero simplemente cambió el tema. Le dijo que no se preocupara, que la policía ya se encontraba en eso. Había pasado otro día, de nuevo frustrado, debido a que no sentía que estuviera avanzando en el caso. Normalmente para él los casos de personas desaparecidas a él le tomaba entre 3 o 4 días. Él estaba en su segundo día y no tenía nada. Esta noche decidió salir para despejar su mente. Tal vez una caminata ayudaría, pero recordando el evento de la noche pasada, el extraño que lo observó, y aunque él en su calidad de civil, de ahora civil, ya no tenía autorización de portar armas, siempre había llevado un revólver, un hábito de llevar el arma por seguridad más que nada. Tomó su revólver, se aseguró de que estuviera cargado y lo guardó en su pantalón de una manera en la que no fuera muy notorio. Salió de su cabaña y se dirigió rumbo al pueblo, tal vez buscando algún bar para tomarse una cerveza. Entre el poblado y la cabaña había un área relativamente despoblada. No era como decir que cruzaste completamente la naturaleza, si había un camino, pero aún así estaba bastante solo. Al ir caminando se percató nuevamente que esa persona lo estaba siguiendo. Esta vez, tal vez enojado, harto por no poder enfadar en el caso, molesto porque esta persona lo estaba acechando, se esperó a que él lo alcanzara, a que estuviera relativamente cerca. Cuando él consideró que la persona ya se encontraba algo cerca, sintió como esa persona ya estaba demasiado cerca de él. En ese momento él se da la vuelta, confrontándolo. En ese momento se llenó de terror, debido a lo que él creía que era una persona era algo completamente distinto. Sí tenía forma humanoide, pero era mucho más alto que él. Tal vez por el miedo no pudo verlo
muy precisamente, pero parecía medir alrededor de 2 metros y medio y era increíblemente delgado. Se quedó congelado. Esos segundos parecieron una eternidad para él. En sus extremidades, en su cuerpo, se notaba un extraño humo, como si emanara un vapor negro. En sí él no pudo ver claramente su cuerpo. Ese humo lo envolvía, lo protegía. Lo único que él podía ver de esa cosa eran sus ojos rojos completamente. A pesar de que eran luces como fuego en un fondo negro, él sabía que lo estaba viendo. Cuando esa criatura se dio cuenta que él ya lo había visto, intentó abalanzarse sobre él. Él inmediatamente sacó su pistola apuntándole. Fue más un reflejo que un acto consciente. Comenzó a dispararle una y otra vez. Debido a su entrenamiento militar, él siempre había tenido muy buena puntería. Una persona normal jamás hubiera podido siquiera atinarle algo tan esbelto. Tras cada disparo se daba cuenta cómo la criatura sufría. Se detuvo, comenzó a retroceder, se dio la vuelta y comenzó a correr. Él no estuvo seguro de si le había atinado o no. Él no sintió que las balas la hayan lastimado, pero de alguna manera la criatura se dio vuelta y escapó. Tal vez una que otra bala impactó en su cuerpo, pero eso no parecía que lo haya herido. Solo parecía como si lo hubiera incomodado, como si le hubiera molestado, y esa cosa decidió irse. Se quedó parado en ese lugar alrededor de 1 hora. Sus piernas no le respondían por el miedo. Era un hombre adulto y se encontraba tirado como un niño. Recargó su arma por si esa cosa decidía regresar por él. Entonces el sonido de su celular hizo que despertara de su letargo. Contestó, pero sin dejar de estar pendiente a su entorno. Era la pareja que lo había contratado. Le preguntaba si tenía alguna novedad acerca del caso de su hija. Él, apenas entrando en sí, reaccionando torpemente, les dijo que estaba investigando una pista prometedora, que no se preocuparan, pero que él informaría del paradero de su hija. Esta llamada lo hizo regresar un poco a la realidad. Después de eso, corriendo pero con mucho cuidado, decidió regresar. Decidió regresar a su cabaña. Se encerró, puso seguro. Sabía que esa cosa es como cuando eres un niño pequeño y tienes miedo de los monstruos que están en el closet. Y aunque lógicamente sabes que una cobija, una sábana no te va a proteger de una bestia, aún así te tranquiliza, te da un poco de seguridad encontrarte de esa manera. De igual modo él corrió hacia la cabaña que había rentado. De igual modo él encontró paz, cerrando las llaves y poniendo un poco de música para distraerse. Esa noche no pudo dormir. Se quedó en el estudio con las luces prendidas. Cualquier ruido parecía despertarlo. Sentía que esa cosa estaba acechándolo fuera de su cabaña, esperándolo. De repente podía escuchar pasos, pequeños rasguños. Realmente podía ser la criatura o podía ser un simple gato o cualquier cosa, pero su estado tan alterado ya no le permitía discernir si era algo real, si era imaginación. Fue una de las peores noches de su vida. Al otro día, al despertarse, se sintió feliz de estar vivo. El sentir el sol en su cara, su primer instinto fue tomar sus cosas y largarse de ese maldito pueblo. Pero tal vez el hecho de recordar las cosas después de haber dormido
Después de que pasaron unas horas, él estando más calmado, empiezas a sentirte más seguro. Piensas, tal vez lo estoy recordando muy exagerado, a lo mejor fue un sueño, a lo mejor aluciné eso, tal vez nada de eso pasó, digo, no es nada lógico. Tal vez solo me quedé dormido en el estudio. Él estaba intentando convencerse a sí mismo de que él lo había imaginado producto del estrés que le producía el caso por no poder avanzar en él. Solo le quedó una pequeña duda. Fue a revisar las cosas que había usado ayer y encontró su revólver. Y aunque se encontraba cargado, debido a que él lo había cargado después de enfrentarse a esa cosa, olió el cañón. Y el cañón tenía ese peculiar olor que tiene un arma cuando fue usada recientemente. Esto le produjo terror nuevamente, casi como el que había sentido en la noche. Él intentaba ignorarlo, intentó distraerse, lo guardó de nuevo y él simplemente decía que todo había sido un sueño. Aunque seguía pensando en la criatura, hizo una nueva conexión. Recordó las leyendas que hablaban del castillo de la bruja. Tal vez haciendo una conexión muy paranormal, de manera extraoficial, se puso a investigar en el pueblo, encontrando a un brujo. Hizo una cita con él para platicar sobre ciertos temas. Llegó inmediatamente en cuanto encontró la dirección. Al llegar al hogar del brujo, era una persona sencilla que ayudaba a las personas del pueblo. Cosas simples como hacer una limpia, quitar el mal de ojo, ayudar a que llueva más, que los peces sean más abundantes. Él hizo una cita con él lo más pronto que pudo para ir a hablar sobre la leyenda de la bruja. Al llegar con él, este señor le explicó que se encontraba en el poblado debido a la desaparición de una joven. El brujo ya estaba enterado de muchas cosas, de las desapariciones, de extraños sucesos que habían pasado, pistas de cosas extrañas que le habían reportado sus amigos. Le pidió que le explicara la leyenda de la bruja. Este le contó que en la época prehispánica, en esa área precisamente, había una sacerdotisa muy poderosa que cuidaba amorosamente al pueblo que se encontraba ahí. Aparentemente ese pueblo ha existido alrededor de cientos de años. La bruja protegía al pueblo del ataque de tribus rivales, de maldiciones. Se dice que hubo una guerra muy fuerte con un poblado vecino. A pesar de que los guerreros del pueblo lo superaban en número, el pueblo vecino era conocido por practicar la magia negra, y se dice que el gobernante supremo del pueblo vecino había invocado demonios para que lucharan de su lado. Una noche, unos demonios negros atacaron el poblado, matando a muchas personas. La bruja inmediatamente fue a su castillo, conjurando un ritual muy poderoso. Las bestias comenzaron a correr desesperadamente a detenerla, comenzaron a trepar los muros acercándose hacia ella. Justo cuando estaban a punto de detenerla, ella dijo la última palabra, sellando el contrato que ella había creado. En ese momento todos los demonios se desvanecieron en el aire, volviéndose humo, y ella cayó muerta sobre el altar. Había dado su propia vida para defender a esa región de los demonios, o al menos eso era lo que la leyenda decía. Se dice que realmente no los destruyó, simple y sencillamente los encerró en el medallón que ella poseía.
medallón que había sido enterrado en su castillo para de esa manera asegurarse que ninguna otra persona tuviera control de esos demonios. Al escuchar esto, el detective no supo qué pensar. Es decir, esto parecía estar conectado. De hecho, muchas de estas cosas lo resolvían. Pero ¿qué tan dispuesto estás en creer que una leyenda está realmente relacionada con la desaparición de una joven? Son solo cuentos, ¿no? Es algo que pasa en las películas, pero no en la realidad. ¿Cuántos de ustedes lo creerían en la vida real si les pasara a ustedes? Él le agradeció al brujo la ayuda que le dio. Tenía demasiado que pensar. Debía de encontrar a la joven, debía de decidir, de realmente pensar qué era lo que haría. ¿Se guiaría por las pistas reales? ¿O creería en la leyenda? ¿Realmente voy a encontrar mi solución en un cuento, en una leyenda, en algo tan poco ortodoxo? Tenía el recuerdo aún muy vivo de lo que había pasado esa noche, algo que él no podía explicar. Tenía tantas cosas que pensar y él solo sabía que tenía que encontrar a la joven. Este relato no termina aquí, pero ya es algo tarde y todavía faltan muchas otras cosas que contar. Regresen pronto para conocer el final de esta historia. Hasta luego. Espero mi historia fuera de tu agrado. Si te gustó, regálame un like y suscríbete a este canal. Y si conoces a alguien que tú creas que puedan gustarle mis videos, recomiéndame. Si quieres que haga una historia de algún tema en particular, estaré encantado de escucharlo en los comentarios. Hasta luego.